Bueno, llegamos por fin al final del módulo 3. Bueno, el primer tema es el idealismo trascendental de Kant y justamente lo que busqué es encontrar cuál es la idea, a qué se refiere con idealismo trascendental. Kant buscó una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, corrientes que predominaban en el periodo de la Ilustración, viendo sus límites y contribuciones. Bueno, nos encontramos en pleno periodo de la Ilustración, el racionalismo eh, y el empirismo eran las dos corrientes filosóficas que predominaban en este momento. Entonces, Kant buscó integrarlos, porque desde su perspectiva, cada cual tenía sus límites y cada cual tenía sus aportes. Criticó a Descartes y al racionalismo por su confianza excesiva en la razón pura para obtener el conocimiento. Se inspiró en Hume para afirmar que la experiencia es necesaria para el conocimiento, aunque lo limitaba. ¿Qué pasa? Hume, obviamente, viene de la corriente del empirismo y Descartes del racionalismo. Eran los opuestos de la época. Los personajes que más caracterizaban esta dualidad de pensamientos, de corrientes filosóficas del momento. Newton influyó mostrando la importancia de la experiencia empírica para entender el mundo, mientras que Rousseau resalta la subjetividad mostrando que la realidad es percibida de manera distinta en cada individuo. Bueno, ¿a qué iba Rousseau? Apuntaba a la subjetividad, que esto como que encendió la luz de Kant, se le prendió el foquito. Estas ideas contribuyeron a que Kant construyera su idealismo trascendental, donde la experiencia y las estructuras internas de la mente son la clave para conocer la realidad. El idealismo trascendental de Kant se basa en tres principios fundamentales. Primero, que el conocimiento se da a través de categorías y formas a priori de la mente, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen si no entienden esta frase. Segundo, que la experiencia es necesaria, pero no suficiente para conocer la realidad. Y tercero, que la realidad es incognoscible en sí misma y solo podemos conocer los fenómenos tal como se nos presentan. Que tampoco se preocupen porque lo vamos a ver más adelante. La visión antropológica kantiana considera que el ser humano pertenece simultáneamente al mundo sensible y al mundo inteligible. Esta dualidad refleja cómo experimentamos la realidad a través de nuestra sensibilidad y de nuestra racionalidad. Entonces, ahí vamos al dualismo que se planteaba en la época, ¿no? El racionalismo y el empirismo luchando por ver cómo experimenta la realidad el hombre. Resumiendo esto, Kant desarrolla el idealismo trascendental como una síntesis entre el racionalismo y el empirismo, donde el conocimiento surge de la experiencia estructurada por categorías a priori, influido por Hume, Newton y Rousseau, sostiene que solo accedemos a los fenómenos. Su antropología presenta al ser humano como habitante de un mundo sensible y moral, guiado por la razón, la libertad y la aspiración al conocimiento de lo metafísico. Presten atención a esto que es clave. La palabra aspiración. ¿Por qué? Porque al final, les voy a contar al final ahora, Kant les va a decir, muchachos, lo siento, pero no, la metafísica no es una ciencia y no van a poder conocer nunca
el mundo metafísico. Por lo menos no lo que ustedes buscan a través de la metafísica. Bueno, vamos a comenzar con una reseña biográfica para saber quién era Kant, de quién estamos hablando. Immanuel Kant nació en Königsberg en 1724. Esto queda en Prusia Oriental, o quedaba en Prusia Oriental, actualmente Rusia, y no me acuerdo cómo se llama la ciudad hoy día porque no lo puse. Vivió toda su vida en esa ciudad. De origen humilde, su padre fue talabartero y con gran esfuerzo logró financiar su educación. Kant era un alumno brillante y enseguida consiguió patrocinadores para poder continuar sus estudios. Estudió diferentes disciplinas como la lógica, la metafísica, ciencias naturales y teología. Fue un lector apasionado y un profesor destacado, cuya rutina era tan constante que los ciudadanos ajustaban sus relojes al verlo pasar. Bueno, eso decían, ¿no? En 1770 se convirtió en un profesor ordinario de lógica y metafísica. Ordinario es un título destacado, honorífico, ¿sí? Cuando hablamos de que se convirtió en un profesor ordinario, es que tenía un título de profesor honorífico de lógica y metafísica. Kant reflexionó sobre el significado de ser ilustrado, formulando la consigna sapere aude. Y seguimos aprendiendo latín. Es decir, atrévete a pensar por ti mismo. Bueno, esta frase viene relacionada a algo que encontré en el texto que realmente no me pareció muy importante dejarlo en el resumen, que lo eliminé directamente, que hablaba sobre la mayoría de edad, que la mayoría de edad era, para él se daba cuando uno se animaba a vivir bajo sus propias reglas y decisiones y dejaba de someterse a la voluntad del otro. De ahí la consigna era atrévete a pensar por ti mismo, a pensar y actuar por ti mismo. En realidad es esta idea de la mayoría de edad para Kant. Sus obras destacadas se le podría decir que son como una trilogía, ¿sí?, de críticas. Son la crítica de la razón pura, donde el tema central que aborda es la teoría del conocimiento, que esa la vamos a ver, fundamenta el idealismo trascendental y delimita los alcances de la razón en el conocimiento objetivo, o sea, hasta dónde puede llegar la razón, ¿sí? Y hace esta síntesis que hicimos al comienzo de todo, donde explicamos lo que es el idealismo trascendental para Kant. En la crítica de la razón práctica, habla sobre la ética humana, la ética kantiana. Introduce el imperativo categórico, que en este momento no nos suena absolutamente a nada, que ya lo vamos a ver, por eso no me voy a calentar en explicarlo, y establece la autonomía moral como núcleo de la racionalidad práctica. Y por último, en la crítica del juicio, que no lo llegamos a ver, hay algunos postulados en el texto original del resumen que para mí me fueron muy engorrosos, así que los eliminé. El tema central es la estética y la me cuesta mucho decir esta palabra, teleología. Articula el puente entre naturaleza y libertad mediante el juicio reflexivo y la experiencia estética. Un poquito de lo que es el puente entre la naturaleza y la libertad lo vamos a ver en el problema de la moral, a lo último. Pero en sí, lo que hicimos, este resumen de Kant, por lo menos, lo que hace es definir lo que es el idealismo kantiano, perdón, el idealismo trascendental de Kant, el problema del conocimiento y el problema de la moral, que principalmente está tratando sobre su obra Crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y un poquitito de la crítica del juicio. En resumen, Immanuel Kant, nacido en 1724 en Königsberg, fue un brillante filósofo de la Ilustración, ¿sí? Ahora estamos en la etapa de la Ilustración, de origen humilde, se destacó en estudios de lógica, metafísica y teología, se convirtió en un profesor ordinario en 1770, defendió la autonomía del pensamiento con su lema sapere aude,
que recordemos que significa atrévete a pensar por ti mismo. Sus principales obras fueron las críticas de la razón pura, práctica y del juicio. Revolucionaron la filosofía sentando las bases del idealismo trascendental y la autonomía moral. De otra manera, lo vamos a entender de medio atrás hacia adelante, pero necesito empezar por acá, sí. Según Kant, nacemos con una estructura mental a priori, como una especie de marco o lente que nos permite organizar la información y entender el mundo. Con esa estructura interpretamos la información que recibimos por los sentidos y podemos razonar sobre ella. Sí, yo sé que les está sonando mucho Aristóteles, pero tiene su media rosca o un cuarto de rosca. Para Kant no vemos el mundo tal como es, sino como nuestra mente lo estructura. Esta estructura mental a priori recibe el nombre de filosofía trascendental. Bueno, yo sé que hasta acá están tan perdidos como estaba yo, pero no se preocupen que esto va a ir quedando más claro. Bueno, entonces, vamos a definir lo que significa a priori, ¿sí? A priori significa que estaba antes, ¿sí? Para él es como innato, que nacemos con una estructura mental ya formada, preconcebida desde que nacemos, que la utilizamos para organizar todo lo que conocemos a través de los sentidos y procesamos con la razón. Pero que si no tuviéramos esta estructura primera, no podríamos de ninguna manera acceder al conocimiento. Entonces, cuando nos referimos a filosofía trascendental, para Kant lo trascendental es la forma de conocer. Es lo que nos hace posible el conocimiento, ¿sí? Por eso habla de la filosofía trascendental. Es una filosofía que está enfocada en cómo y por qué y debido a qué podemos conocer. Entonces, esta estructura mental a priori, o sea que ya tenemos desde un comienzo, recibe el nombre de filosofía trascendental, que es una especie de sistema que viene preconfigurado con nosotros, como la BIOS en el mother de la computadora, ¿sí? Que nos permite, o sea que tiene una mínima información que nos permite organizar la información y entender el mundo. Entonces, a través del método trascendental, recordemos que para Kant trascendental es cómo se obtiene el conocimiento, o sea, investiga las condiciones que hacen posible el conocimiento. Entonces él establece que hay dos tipos de juicio. Un juicio a priori, o sea que está desde un comienzo, y un juicio a posteriori. El juicio a priori se basa en la razón y es independiente de la experiencia. O sea, no precisa el encuentro con un cuerpo para conocerse. Digamos, por ejemplo, los cuerpos son pesados. Yo no necesito estar en contacto con un cuerpo. Un cuerpo puede ser cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, que tengo delante mío mi celular. O sea, yo puedo decir, los celulares tienen peso, ¿sí? Y no hace falta que agarre un celular ni nada. Lo veo y sé que tiene peso. Es como un conocimiento así universal. Y este tipo de juicio se divide en dos. El juicio analítico a priori y el juicio sintético a priori. A priori porque estamos viendo el juicio a priori, ¿no? Entonces de ahí surge el a priori. Para simplificarlo podemos decir analítico y sintético. Se divide en dos partes, en la analítica y en la sintética. Bueno, el juicio analítico es aquel cuyo predicado está incluido en el concepto mismo, ¿sí? Por ejemplo, que este es el mismo ejemplo que vimos en clase, porque a todos se les ocurre dar el mismo ejemplo, el triángulo. Entonces, cuando nosotros pensamos
en un triángulo, ¿sí? Dentro del mismo concepto de la palabra misma tenemos el predicado. El triángulo tiene 3 ángulos. El cuadrilátero, que se lo agregué yo, que soy divina, tiene 4 lados. O sea, el triángulo tiene 3 ángulos y el cuadrilátero tiene 4 lados. O sea, en sí, el juicio analítico tiene en su concepto su definición. Por otro lado, tenemos el juicio sintético a priori. Es aquel en el que el predicado aporta nueva información universal y necesaria que no está contenida en el sujeto. Por ejemplo, 2 más 4 es igual a 6. ¿Sí? Entonces, 2 más 4 nos da una nueva información universal y necesaria, ¿sí? que es igual a 6. ¿A qué vamos con esto? Porque es universal. Pensémoslo de esta forma. 2 pueden ser 2 encendedores más 4 encendedores es igual a 6 encendedores. ¿Sí? Y esto va a ser igual en mi casa, como en la casa de ustedes, como en la China, ¿sí? O en Asia entera, donde se les ocurra en la luna, ¿sí? Siempre 2 más 4 va a ser igual a 6 aplicado a cualquier cosa. Otro ejemplo sería la línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos. ¿Sí? Esto se va a aplicar siempre. Siempre la línea recta es la distancia más corta entre 2 puntos. Y es una afirmación universal, porque yo puedo estar hablando que es la distancia más corta entre 2 planetas, ¿sí? Va a ser esta línea recta trazada entre uno y el otro. Puedo poner que la distancia sea entre 2 ciudades, entre 2 casas, entre lo que se me ocurra a mí, pero es información universal. Ahora, estos ejemplos están puestos basados en el concepto de juicio a priori, o sea que no necesitamos encontrarnos con el cuerpo, ¿sí? Que no importa qué sea la cosa, es completamente universal, se aplica a cualquier cosa, independientemente de lo que la cosa sea, y si la conozco o no la conozco, si tengo la experiencia sensible o no con esa cosa. Ahora vamos al juicio a posteriori. Acá es cuando nos encontramos con la cosa. Aquí es necesaria la experiencia, el encuentro con el cuerpo. Entonces, a diferencia del juicio a priori, donde yo puedo decir una mesa tiene 4 patas, en el juicio a posteriori, que tampoco podría decirlo, porque también sería un juicio a posteriori, en el juicio a posteriori puedo dar el ejemplo de que la mesa es de madera o justamente que tiene 4 patas. ¿Por qué? Porque la percibo, me encuentro con ella y a través de mis sentidos puedo obtener la información. ¿Sí? Que la mesa tiene 3 patas, tiene 4 patas, tiene una sola pata, es de madera, es de plástico. Entonces, este es el juicio a posteriori, el que viene después del encuentro con el cuerpo, cuando ya me encontré con el cuerpo. Por tanto, se puede decir que todos los juicios a posteriores son sintéticos. ¿Sí? Si vamos arriba, ahondaremos sobre el juicio sintético, es aquel en el que el predicado aporta nueva información universal y necesaria. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el juicio sintético a posteriori, ¿sí? Como tengo experiencia, o sea, como tengo contacto con el objeto, con el ente, ¿sí? Se vuelve sintético este juicio y nos aporta algo nuevo. Entonces, podemos decir que los juicios a posteriori
son sintéticos o que los juicios sintéticos a posteriori nos aportan un nuevo conocimiento empírico a través de los sentidos. Aquí el juicio analítico carece de implicancia. ¿Por qué? Porque no agrega información nueva, solo desglosa lo que está implícito. O sea, si en el juicio a priori sabíamos que un triángulo, ¿sí?, tenía 3 ángulos, en el conocimiento a posteriori, la cosa nos confirma lo que ya sabemos, que tiene 3 ángulos. También, pero también al observarlo, esto porque es algo abstracto, ¿no? El concepto de triángulo, pero cuando lo vemos, ¿sí?, ya automáticamente pasa a hacer un juicio sintético, porque por ahí podemos observar que el triángulo tiene 3 ángulos y 3 lados. Si tenemos un cuadrúpedo, ¿sí?, un cuadrúpedo tiene 4 patas. Cuando nos encontramos con el cuadrúpedo, ¿sí?, ¿qué podemos rescatar? Que tiene 4 patas. Pero, esto con el razonamiento analítico. Cuando decimos el cuadrúpedo es un perro, ¿sí?, ya le estamos agregando la experiencia del encuentro con el cuerpo. Entonces ya sabemos que además es un perro. En conclusión, podemos decir que la ciencia avanza a partir de los juicios sintéticos a priori, que son los que permiten obtener nueva información universal y necesaria. Bien, porque la ciencia intenta establecer estos universales que aplican en todo, como las matemáticas, ¿sí? ¿Esto a qué nos lleva? Nos introduce en el término noumeno, que es toda realidad incognoscible. O sea, todo lo que no se puede conocer, Kant lo define como noumeno, que es todo conocimiento al que no se accede ni a través de la experiencia ni de la razón. Antes de Kant, las cosas eran vistas como sustancias o esencia, bueno, en fin, que se sostenían por sí mismas, ¿sí? Kant las rebautiza como fenómenos, que significa lo que aparece. ¿Por qué? Porque él lo que dice es que dependen de cómo se nos presentan las cosas en el marco de espacio y el tiempo. ¿Sí? Que si no lo entienden ahora, ya lo van a entender. Así, el sujeto necesita clasificar estos fenómenos en categorías, que son conceptos puros e innatos. Kant define 12 categorías, de las cuales, como no estaba en el texto, no las especifiqué, porque es para hacerlo más complicado. Entonces, sabemos que tenemos un marco de espacio-tiempo, ¿sí?, en el cual a nosotros se nos presentan las cosas y se permite, y esto nos permite conocerlas. Yo sé que tengo enfrente mío un monitor, ¿sí?, porque está en mi dormitorio, sobre mi escritorio, en este momento que estoy grabando el video. ¿Sí? Si no estuviera aquí y ahora, yo no tendría contacto con el monitor y no se los podría describir tampoco. Y entonces lo que hago es categorizarlo como monitor, ¿sí?, bajo estas 12 categorías que son conceptos puros e innatos que pertenecen a la estructura de mi mente. Para Kant, la razón humana alcanza el conocimiento únicamente en el terreno del fenómeno, donde operan las ciencias. En cambio, la metafísica, al dirigirse al noumeno, la realidad incognoscible, queda fuera del alcance del conocimiento científico. Así, ideas como Dios, alma o el mundo no pueden ser conocidas, solo pensadas.
Al mundo lo veo más como realidad, ¿no? Solo puede ser pensado, es una idea, pero no se lo puede conocer, ni a través de la razón, ni a través de los sentidos. La razón, aunque creadora de estas ideas, debe reconocer su límite. El sujeto no puede conocer lo que está más allá de la experiencia. Kant sostiene que el númeno solo sería accesible para un ser puramente racional, sin sensibilidad, como el Dios concebido por Tomás de Aquino. Mientras nosotros dependemos de la intuición sensible para organizar el conocimiento, ese ser ideal conocería directamente la esencia de las cosas. En cambio, el ser humano no capta la materia de los objetos, pero sí aporta su forma. Por eso Kant lo llama dator formarum, el otorgador de formas. O sea, al ser humano lo describe como dator formarum, o sea, el que otorga las formas. Función que antes, como ya lo vimos en otros autores, se le atribuía a Dios en la metafísica clásica. Entonces acá tenemos un cambio de paradigmas. Ya no es Dios el que da la forma de las cosas, sino el que el que le da la forma, el que le otorga la forma a las cosas, es el hombre con esta estructura a priori. Para resumir, Kant afirma que conocemos solo fenómenos, organizados por estructuras a priori del sujeto. O sea, cada persona tiene su estructura a priori. El espacio y el tiempo son formas puras de la sensibilidad, que vienen en esa estructura a priori, ¿sí? Y luego se transforman en categorías, que permiten recibir la experiencia. Las categorías del entendimiento la ordenan, ¿bien? La ciencia avanza mediante juicios sintéticos a priori, que son universales y necesarios, ¿sí? La metafísica, al tratar ideas como el númeno, o sea, todo lo que queda fuera del alcance del conocimiento, como Dios o el alma, no produce conocimiento objetivo y por eso no puede constituirse como una ciencia. Antes de abordar el tema del problema de la moral, quiero destacar, que creo que no lo puse en su biografía, que Kant venía de una familia muy religiosa. Entonces, él cree necesaria la afirmación de Dios como concepto y lo va a mostrar y lo va a demostrar en el problema de la moral. Bueno, llegamos al problema de la moral. A lo largo de la historia, muchas éticas han definido lo correcto según las consecuencias. Algunas sostienen que una acción es buena si beneficia al mayor número de personas. Y otras, como las hedonistas, valoran lo que genera placer y evita el dolor. Podemos poner, por ejemplo, el caso de Robin Hood. Robarle a los ricos para darle a los pobres. Tiene un noble fin. Pero ¿está bien robarle a alguien para beneficiar a otros? Viene un hombre, entra a su casa, les roba todo para darle de comer a su familia. Digamos que la necesidad que tiene el hombre de alimentar a su familia justifica el hecho de que haya entrado en su casa y les haya robado todas las cosas que ustedes se ganaron con su esfuerzo. Tienen un perro que no lo pueden manejar. Para dar otro ejemplo de lo que genera placer y evita dolor. ¿Qué hacemos con el perro? ¿Para lo sacrificamos? ¿Para evitar que lastime a alguien de mi familia o de otra familia? ¿Lo damos en adopción? El perro va a sufrir, pero vamos a evitar, o sea, a nosotros nos va a aliviar la situación de tener un perro problemático. Se los podemos dar a una persona y sacarnos el problema de encima.
podemos sacrificarlo directamente y que no sea más un problema. Pero bueno, yo evaluaría otras alternativas como aprender a relacionarme con el perro, reeducarlo, pero bueno, es un dilema, es, es un dilema moral. Y por ahí mucha gente justifica el hecho de que te alivies ese dolor haciendo algo que quizás es incorrecto. Kant propone una visión distinta. Lo que le da valor moral a una acción no son sus consecuencias, sino la intención. Vamos a plantear una trilogía, ¿sí? Intención, acción y consecuencias, ¿sí? Antiguamente se consideraban las consecuencias de la acción, ¿sí? Y para Kant, lo más importante es la intención de la acción. Actuar por respeto al deber. Es lo que propone Kant, no por emociones ni conveniencia, sino por el mero hecho del respeto al deber. Es lo que realmente importa para él. Desde esta perspectiva, Kant vincula la moralidad y la libertad. ¿Sí? Propone, no somos libres cuando hacemos lo que queremos, sino cuando hacemos lo que debemos. Los sentimientos, como el amor o el odio, no se eligen racionalmente. Yo no me levanto y digo, voy a amar a mi vecino y espontáneamente, y en ese momento es una decisión que tomé de amar a mi vecino y lo amo. Tampoco puedo decidir odiar a mi vecino porque se me ocurrió que voy a odiarlo. Cuando uno se pone nervioso y viene y te dice, bueno, calmate. Claro, si yo decido calmarme y me calmo, no. Estoy alterado, estoy alterado. Si pudiera decidir estar alterado, podría decidir estar calmado también. No puedo decidirlo. Es una emoción, es un sentimiento. O sea, puedo disimular no estar triste si me siento triste, pero no puedo evitar sentirlo. Puedo disimular estar feliz, pero si estoy feliz, no lo puedo evitar. Entonces, retomamos. Los sentimientos, como el amor o el odio, no se eligen racionalmente, simplemente se sienten. Por eso, la verdadera libertad consiste en actuar enfrentando nuestras inclinaciones, guiados por la razón. Esto es lo que afirma Kant. Plantea una oposición entre obedecer impulsos naturales, como lo haría un animal, o seguir la razón moral, como lo haría un ser humano. ¿A qué vamos con esto? Los animales son viscerales, no razonan, no tienen la capacidad de gobernar con la razón sus emociones. Los seres humanos sí. Entonces prosigue. Aunque el deber y la inclinación puedan coincidir, la acción solo tiene valor moral si se realiza por deber. Y esto viene a una especie de trabalenguas que parece medio complicado, pero después de leerlo un par de veces se entiende. Kant distingue tres formas de actuar frente al deber. Actuar contra el deber, o sea, hacer lo incorrecto, conforme al deber, hacer lo correcto por otro motivo, y por deber, hacer lo correcto solo porque es lo correcto, incluso si trae consecuencias negativas. Actuar por deber, incluso ante el castigo, es lo que nos hace verdaderamente libres. Bueno, ahora voy a intentar ejemplificar cada uno de los casos. Actuar contra el deber, ¿sí? Básicamente yo salgo a la calle, ¿sí? Y le escupo en la cara al primero que se me cruza porque tengo ganas de escupirle en la cara. Y digamos que no estoy haciendo lo correcto, porque no quiero. Me dejo llevar por mi primera emoción, que es escupirle a alguien en la cara y matarme de la risa. Actuar conforme al deber. Bueno, actuar conforme al deber significa hacer lo correcto por otro motivo. ¿Cuál podría ser otro motivo? Estoy pensando en algún ejemplo. Voy a pausar mientras que pienso. Ya lo tengo. Voy al colegio porque me obligan.
no porque educarme sea lo correcto. O no escupo a mi vecino porque me puede devolver con un golpe. Ayudo a alguien porque mi mamá me lo pide. Y por último, el actuar por deber, porque sé que debo, que eso es lo correcto, que no tiene otra causa más que el simple hecho de hacer lo correcto porque es correcto. Yo no le pego a mis hijas porque siento que no es correcto, no porque no tenga ganas muchas veces, pero no es correcto. Y no lo hago no porque le tema a la ley o a la respuesta del padre o a que ellas pidan ayuda. No lo hago porque no es correcto, simplemente. Ahora, supongamos que alguien me pide que yo lo ayude en un delito y me ofrezca una parte del botín como recompensa que a mí me vendría muy bien para mantener a mis hijas, ya que soy madre soltera y los padres son abandónicos. Y bueno, según Kant, ¿sí? Más allá de que podría ser una causa noble, exponerme para generar un ingreso económico para la familia y beneficiar a mis hijas, lo correcto es que no, que, que no lo haga, que le diga que no a la propuesta. Y supongamos que lo hice y culpan a otra persona y yo quedo impune. Y lo correcto es que yo asuma mi responsabilidad y que la otra persona quede libre. Porque eso es actuar de forma correcta, es lo que, o sea, actuar por deber es lo que a mí me va a hacer verdaderamente libre. Cuando actuamos conforme al deber, estamos permitiendo que algo, que algún factor determine nuestro acto, factor o persona, nos dirija, ya sea una emoción, si hacemos un acto por amor, ¿sí? Es el amor el que nos está gobernando, es una emoción. Si lo hacemos por una persona, a pedido de una persona, lo estamos haciendo por esa persona, no porque por nosotros mismos, por el compromiso nuestro con el deber. Y eso no nos hace libres, nos hace presos de la voluntad de otro o de una cosa. Solo cuando actuamos por deber es cuando estamos haciendo lo correcto para Kant, aun si nos trae consecuencias negativas. También, también diferencia dos tipos de imperativos. Bueno, se estarán preguntando qué es un imperativo. Bueno, un imperativo es un mandato o es una obligación. El imperativo hipotético depende de una condición. Por ejemplo, si quieres aprobar el examen, estudia. Y el imperativo categórico, en cambio, es universal y no depende de ningún fin. Entonces, Kant expresa sus dos máximas fundamentales a partir del imperativo categórico, ¿no? Bueno, ¿qué son las máximas? Las máximas son reglas subjetivas de conducta. ¿A qué vamos con esto? A que él expresa dos reglas internas de cada quien que son fundamentales. La primera dice, obra, obra solo según aquella máxima, ¿sí? Recordemos, regla autoimpuesta, subjetiva de conducta, por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Es decir, actúa solo si tu acción podría convertirse en una norma para todos. O sea, si vos sentís que tu acción te gustaría
que todo el mundo actuará igual que vos. Eso es lo que implica esta máxima. Responde y actúa en cada situación en la vida como a vos te gustaría que el resto lo hiciese. Entonces yo no le pego a mis hijas porque no me gustaría que ningún padre en el mundo le pegue a sus hijos, por ejemplo. Por ningún motivo. Aunque insisto que a veces me dan muchas ganas. Pero bueno, mi máxima me gobierna. La segunda máxima es, obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Esta máxima exige respetar la dignidad de todas las personas sin usarlas como instrumentos. Vamos a ver el caso típico. Una persona que por ahí necesita ascender de puesto, se acerca a otra demostrando falsas intenciones de afecto o de familiaridad, por el mero hecho del fin que está persiguiendo, que es que se la tome en consideración para lograr un ascenso. Pensaban que yo iba a decir de las personas que se casan por dinero y no por amor. Así, tipo una viuda negra, esas mujeres jóvenes que se casan con hombres muy grandes solo esperando a que se mueran para heredarlos. Bueno, eso también es un ejemplo. Bueno, para ir terminando el tema de la moral kantiana, ¿sí? A las ideas de Dios, alma y mundo, Kant las llama postulados de la razón práctica. También les dio un lugar, porque son necesarias para la moral. Aunque no puedan demostrarse empíricamente, Dios garantiza la justicia. El alma inmortal permite la continuidad de la vida moral y el mundo es el escenario de nuestra libertad. Y el resumen de todo esto es que Kant sostiene que el valor moral de una acción no depende de sus consecuencias, sino de la intención por deber. La libertad consiste en actuar racionalmente, superando las inclinaciones o todas las tentaciones que tengamos, ¿sí? Distingue imperativos hipotéticos y categóricos, ¿sí? Los primeros buscan un fin y los segundos son universales, y propone dos máximas éticas, que son las que vimos recién, para dar sentido a la moral. Postula tres ideas: alma, mundo y Dios como fundamentos necesarios, aunque sean indemostrables.